Bueno, No, os escuché, aunque no estuve, escuché la participación última y la verdad es que muy interesante. Mm, sí, estuvo Muy muy bien. bien, estuvo muy bien. Una mujer Sí, sí. Mm. muy maja. Y además, como tuvimos que cortar porque se hicieron las 9:10, 9:15, pero claro, nos quedamos con ganas de algo de debate, ¿no? Porque además esta chica, Clicia, era tan abierta, ¿no? A que se Mm. preguntara y todo, que sí. Entonces, ¿qué tal? ¿Te gustó entonces? Sí, ¿Eh? sí, sí, me gustó mucho. Es verdad que era una visión muy panorámica, pero muy interesante, ¿no? Porque, eh, a ver, yo también hago voluntariado, entonces esa parte de que yo misma me vienen las voces, ¿no? Estás haciendo algo que deberían hacer, se debería hacer a nivel público. ¿Qué haces tú ahí haciendo eso? Mis voces, ¿no? Entonces, pues la formación es algo que yo tengo muy claro, aunque ya sé que hay gente muy formada que mete el dedo en el ojo para ayudar, también lo sé. Pero bueno, la responsabilidad que conlleva acompañar a personas, la formación yo creo que es fundamental. Y sobre Claro. todo tener claro cuáles son tus objetivos, es decir, que no estás haciendo voluntariado para rellenar ningún hueco tuyo, ¿no? Yo pienso que eso es muy importante. Eso es lo más eso debería ser lo más importante de Sí. todo, ¿no? No confundir tu necesidad psicológica, ¿no? O moral, O moral con lo que estás haciendo, ¿no? Eso quizás es lo más difícil de más separar. complicado. Y en el mundo de la ONG, Mm. quizás es el mayor de los problemas, ¿no? Sí. Yo creo que dentro de un orden tampoco está tan mal, A ver, permitirme la disidencia. aquí, ahí, la profesional. No, 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 yo creo a ver, que la necesidad de ayudar, que tampoco tiene por qué ser incompatible ayudar y Sí, ayudarte, quiero decir, que todos sí, sí, somos sí. sujetos agujereados y con que nos pasan cosas y a veces uno encuentra el camino y le da sentido a su vida a través de ayudar en el sentido de la vida de otro y no pasa nada, quiero decir, Sí. siempre y cuando pues No se te no, vaya la olla. Sí. no se te vaya la olla. Es que lo iba a decir así, siempre y cuando no estés muy para allá, muy para allá, muy para allá, y esto sea algo o la parte que tú has dicho, ¿no? De la moral, ¿no? Yo creo Mm. que no está mal, que no está mal, quiero decir, que si desde las soledades de cada uno se puede hacer un buen acompañamiento, desde las dificultades de cada uno se puede hacer un buen acompañamiento, pues ¿por qué no? Exacto, sí. Yo creo que salió el tema, ¿no? Porque, Claro, porque Mm. no es Sí, os cubrir lo que escuché, puede sí. hacer un sistema público, claro, sino hacer trama social, o sea, claro. imbricar a la gente, que además yo creo que lo comenté, creo que fue Sí, ella, te escuché, te hablaba escuché. lo de los pueblos, ¿no? Que Mm. antes los pueblos tenían sus inconvenientes, pero también el pueblo te hacía estar relacionado y vivir con gente. Mm. Entonces tampoco el Estado como tal puede hacerlo todo y ni es bueno No, que no. haga Bueno, todo, ¿no? Yo creo que la exacto. gente tenemos que participar y empoderarnos. Y Sí. luego con las personas que están en una situación de vulnerabilidad o de desventaja por edad, por discapacidad, por ser población migrante, por lo que sea, ¿no? Quiero decir, creo que lo que le puede ofrecer una relación de voluntariado donde no interviene lo profesional o la jerarquía o del que Mm. sabe lo que tiene que hacer y va a ocuparse desde su campo, que sabe lo que yo no sé, creo que es muy necesario, ¿no? Sí. Que al final Ah, los abuelos, sobre todo, o una parte importante de las personas que están en residencias o que están en situaciones de vulnerabilidad por edad, también están como cuidados y atendidos porque hay alguien a quien se les paga y todos necesitamos exacto. relaciones que nos aporten desde un lugar donde no esté mediado el intercambio económico, ¿no? Claro. Si hay alguien que quiere ofrecer su tiempo o que puede o que disfruta ofreciendo su tiempo, haciendo una compañía o haciendo un acompañamiento, no porque le hayan pagado, no porque se ha preparado para eso, no porque se ha formado, sino porque hay algo natural del deseo de esa persona de estar ahí, ¿no? Es que, por ejemplo, en el caso de Clisia es que a ella le apasiona el tema del trabajo con personas mayores. El otro día me contaba una anécdota que me gustó y aprovecho para contarla porque fue fuera de micro, porque luego quedamos a tomar algo,
y estaba pasando ya una situación personal muy particular y me decía, y es que, claro, ya pues no tiene amigos aquí, pero pues no es de aquí, y me decía que estaba pasando por una situación muy particular, y dice, me vi agobiada, dice, y menos mal que tengo a mi vecina Marta, dice, que tiene 80 años, dice, pero es que es amiga mía. Dice, menos mal que tengo a mi amiga Marta y me pude subir a su casa y Claro. estar con ella, ¿no? Quiero decir, esta cuestión, ¿no? Por eso digo que yo creo que no está mal que haya Mm. alternativas al profesional, a lo profesionalizado, y que, pues desgraciadamente, en ausencia de esas redes comunitarias que surgen de forma espontánea en las poblaciones más pequeñas, y pues bueno, pues aparece esto del voluntariado, que yo también tengo muchas críticas con respecto a esto, pero que también le veo las ventajas, y que creo que no, para hacer voluntariado no tenemos que estar completamente sanos, ser completamente perfectos y tener una formación estupenda. Claro. Pero bueno, sí, quizás tiene que haber un filtrado, ¿no? Pues como lo Sí. tiene para adoptar, ¿no? O lo tiene que haber para muchas cosas donde lo que tú vas a hacer va a influir en el bienestar de otra persona, y puedes conseguir el Ujú. efecto. Bueno, me he enrollado un poco. No, De no, todo, no, estoy totalmente de acuerdo. Y por de ejemplo, todo- hay una cosa, ay, perdón, Mercedes, que te he interrumpido. Perdona. no, habla, Pilar, habla. No, es eso que también es cierto que cuando estás rodeado de profesionales que van hasta aquí, o sea, con sus tareas, con las personas, y lo que haces en cierto modo es complementar ese horario exhaustivo. Es decir, yo lo entiendo así. Y entonces participas acompañando, echando una mano a lo que no llegan, que es mucho. O sea, Ujú. entonces es un poco complementario, o sea, siempre trabajando al lado de los profesionales. O sea, Ujú. no de por libre. Quiero decir que te Sí. piden un acompañamiento concreto para una cosa concreta, siempre o muy probablemente fuera de su horario, del de las personas que cobran, quiero decir. O sea, y que Y, puedes hacer o por teléfono o de otra manera, o quiero decir que es que hay muchas opciones. y todos acompañamos y necesitamos esa compañía no Claro, es mediada eso. por el dinero, no mediada por el profesional, no Exacto. mediada por la jerarquía, de que Ujú. sabe lo que te pasa y te va a orientar, Exacto. y sabe lo que tiene que hacer contigo. No sé, a mí me parece muy Eh, importante. es bastante interesante, es un tema interesante, sí. Mm, Di Mercedes, cariño, que estamos aquí charlando. No, Perdón. que pensaba que aún en ese voluntariado que de alguna manera es también sencillo, que es un poco la línea que lo estáis diciendo, ¿no? Pero una cierta definición del rol que ha de tener un voluntario, una voluntaria, yo creo que es importante Sí. para los voluntarios, pertenezcan o no a una organización, a una institución, a lo que sea, y por otra parte, las personas mayores a quien vas de voluntario estén institucionalizadas o estén en su casa, también se ha de saber qué es lo que tienen que hacer allí, porque si no, Mm. puede ser, bueno, de hecho se da muchas veces, pues, no sé, situaciones un poco extrañas, por lo menos, Totalmente. extrañas. Entonces Sí, yo sí sí. que creo que ahí, bueno, pienso que las Seguro. asociaciones de voluntariado ya lo hacen con Sí, los voluntarios, pero las instituciones, sean las residencias o donde sea, también tienen que tener definido y saber para qué quieren que vaya allí la gente. sí, los marcos de referencia son muy importantes. Claro, y definir el rol que juega un voluntario que sea, tenga preparación o no lo tenga, ni es un psicólogo ni es una hija o un hijo. Ahí está la cuestión. Efectivamente, ¿Eh? sí, sí. Ni es un Sí, profesional, ni correcto. tiene el lazo Claro, afectivo, claro, es que eso para mí claro. me parece Sí, fundamental. sí, Y por tanto puede hacer mucho bien, pero también puede hacer mucho daño. Es decir, exacto. eso hay que tenerlo en cuenta. Los que hemos trabajado, los que hemos estado en ONGs, creo que somos todos conscientes de el problema que implica, como decía antes Pilar, ir por libre. Es decir, Sí, sí, uf. ir por libre puede ser un torpedo en la línea de flotación en este caso, del beneficiario, del destinatario, ¿no? Inclusive de la planificación general que hay con respecto a la acción que se está haciendo, ¿no? Exacto. Entonces, claro, efectivamente el voluntario no tiene que ser un profesional, porque si no, para eso sería un profesional, evidentemente, ¿no? Sí, no tiene que ser un profesional, pero sí tiene que, puesto que no tiene un lazo afectivo, Mm. ¿no?
ni forma parte de la comunidad, tiene que tener un cierto control para saber lo que se está haciendo. Porque pensad que cuando se cierra la puerta de la habitación o cuando se cierra la puerta del dormitorio, ya no hay testigos de lo que está ocurriendo ahí dentro. Ujú. Eso no puede quedar en manos de un extraño con buena voluntad. Sí, eso tiene, estamos dirigiéndonos a personas vulnerables, ¿no? En este caso, personas que tienen mayor o menor vulnerabilidad y por tanto hay un deber de vigilancia y un deber de Exacto. cuidado, ¿no? Con respecto a eso. Claro, en el profesional se espera porque forma parte de una institución, ¿no? Sí, está institucionalizado. En el familiar, como en la mili, se le supone, ¿no? Sí. Y así todo, Sí. ahí tenemos los casos de maltrato que hay con familiares, ¿no? Es decir, que la cosa tampoco es sencilla. Pero si encima es una persona extraña, ¿no? Que va a prestar una ayuda, eso debe tener alguna integración y control. Y yo no sé si formación, a lo mejor no, pero porque para Yo creo que leer sí. para leerle a un abuelo o una abuela el periódico, pues a lo mejor no hace falta ninguna formación específica, pero sí, pero sí debe tener alguna orientación y alguna guía, algún apoyo para saber responder a situaciones. Os pongo un ejemplo, el teléfono del suicidio. Sí, ostras. Sí, Eso pero durante eso años. sí requiere una preparación, Jorge. Sí, Claro. Es decir, y eso está en manos de voluntarios, ¿eh? Hay sí. un gran cuerpo de voluntarios. No todos son profesionales en ese servicio. No hay gente que es voluntaria que no tiene la formación, pero sí tiene una formación para eso. Eso es. Entonces, Exacto. ¿no? Son situaciones que requieren de quien va a prestar esa ayuda, bueno, pues unos límites, ¿no? Es decir, para saber hasta dónde no debe llegar o dónde pedir ayuda, ¿no? O digamos, llegado a cierta situación, decir, no, esto ya hay que llamar a otra persona, ¿no? Para esto, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero sí creo que, digamos, debe haber una supervisión por parte de la comunidad, que en este caso nosotros la tenemos institucionalizada a través de las ONG, ¿no? Pero bueno, la comunidad puede supervisar de muchas maneras, que no necesariamente. Antes lo hacía la parroquia, ¿no? Hace 50 años atrás era el párroco el que vigilaba, el que supervisaba, y lo hacía pues para bien o para mal, ¿no? Pero bueno, había una supervisión, ¿no? En eso, ¿no? Pues sí, Mercedes, cosa delicada el asunto. ¿Qué más sensaciones? Levantan la mano Silvia y Pepa. Hola, A ver, Silvia. bueno, yo quería comentarles la situación para nosotros. Yo oigo mucho en ustedes hay mucha institución a cargo de todo esto del cuidado. Yo vivo en México, estoy acá solo de visita, pero allá para nada hay instituciones encargadas del cuidado. Todo el cuidado Claro. recae siempre en el familiar. Y a veces hay esto que se hablaba la vez pasada acerca de desgaste de un solo familiar que está a cargo y al que incluso al enfermo se le quita la escucha y se le pregunta todo al que está cuidando y se le responsabiliza todo al que está cuidando. Claro. Que generalmente puede ser la hija, la esposa, algún familiar, generalmente mujeres, a cargo de y cuidando y con un desgaste muy fuerte que tienen, porque el voluntariado allá yo estuve trabajando en un hospital y en el hospital el voluntariado era solamente mujeres que llegan a dar un poco de oración y a lo mejor llevan la comunión para algunas personas que puedan, pero no consiste en nada más, ¿no? No hay alguien que vaya o lea un libro o por lo menos ayude a que coma alguien o a que se le cambie un poco la ropa, porque allá tampoco enfermería se hace cargo de, por ejemplo, de cambiar pañales. Es algo que hay tantos trabajadores de la salud ocupados en el hospital que es muy difícil que alguien se hace cargo y se exige que haya un familiar acompañando al que está enfermo, ¿no?
Entonces sí se convierte en una super tarea con mucho, mucho desgaste. Y oigo que ustedes acá tienen como un sistema que está apoyando a la persona que está enferma o a la persona mayor, que nunca, yo esto lo veo así como algo totalmente lejano para nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, aprovechar lo más que se pueda, ¿no? También yo creo que sí tendría que haber cierta capacitación para los cuidadores en el sentido o supervisión, capacitación por un lado y supervisión por otro, porque sí puede tender a que hubiera algún abuso, ¿no? O que hubiera alguna cosa que estuviera por ahí oscura que uno no se puede dar cuenta, ¿no? Porque eso también pasa con los mismos familiares que están a cargo, ¿no? Que a veces empieza después del desgaste, hay algunos abusos, ¿no? Pero bueno, esos son los comentarios que yo rescataría un poco para platicar de alguna intervención, ¿no? Que resulte pues útil al grupo, ¿no? Muy interesante, muchas gracias. Sí. Sí, tampoco te creas que es oro todo lo que reluce, ¿eh? Es decir, no te vayas a creer tampoco que aquí hay tantas ayudas como cuando ponemos el ejemplo, es ese ejemplo del que todo el mundo habla y nadie ve, ¿eh? Sí, tampoco te vayas a tocar. ¿No? Puede ser, sí, Bueno, sí, creo. pero Es verdad que en los hospitales y en las residencias las organizaciones religiosas están muy presentes, ¿no? Pero claro, eso tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Luego les llevan a votar, luego les llevan a votar en autobús. No, claro. Sí, sí. Y Pepa, ibas a comentar tú algo también, ¿no? A ver, Pepa. Pepa Seguí y Leonor. Y Leonor. Sí, El micro, Pepa. Ahí. ahora el micro. Bueno, pues buenas tardes, eso de entrada. Sí, la verdad que la conversación estuvo muy interesante. Yo luego vi el vídeo porque me incorporé más tarde. Y bueno, es verdad que siempre dentro del voluntariado existe el debate de que realmente hay una parte que debería hacerse cargo las instituciones, pero claro, como no llegan o no se las espera, el voluntariado está ahí y en la mayoría de los casos, pues que también hay un filtro, la gente la verdad que tiene muchísima disposición y la mejoría es tanto para la persona que ejerce el voluntariado como la persona que lo recibe, ¿no? Porque es diferente bueno, pues a cuando cuando tiene el tratamiento profesional. Luego, por otra parte, es que el vídeo también se lo compartí con una compañera que ella trabaja en geriatría y bueno, pues me estuvo explicando algunos aspectos de precisamente todo el tema de los cuidados, tanto profesionales como el voluntariado que hay. Principalmente está feminizado y es muy precario, ¿vale? Por ejemplo, ella cuando tiene que ir a domicilios, pues me comentó que a lo mejor tiene que hacer hasta 8 visitas al día de solo 1 hora para atender a personas mayores o personas con alguna discapacidad. Y bueno, pues en 1 hora es muy difícil hacer comida, atender, dar medicación, porque es lo que tiene establecido por el ayuntamiento o, bueno, o digamos que la empresa intermediaria y también pues evidentemente también hay aspectos muy positivos, pero también hay personas pues que a lo mejor son más agresivas, es decir, que es complicado, No sé, me hubiera gustado que ella también estuviera, pero bueno, os lo transmito. ¿Qué decías, Mercedes? ¿Querías? Y Mercedes creo que iba a decir algo. no, sí, no, Leonor hemos dejado- también había levantado la mano, Ah, pero pues que hable Leonor primero, sí, que estaba ella, sí. Si queréis, vamos, Bu- lo que queráis. Sí. Buenas tardes. Yo tendría muchas cosas que decir, puedo escribir hasta un librito de
casos y cosas que me han pasado en mi persona o en mi familia y con gente que ha venido. Yo he trabajado toda la vida en hospital. Empecé con 20 años y no sabía cuando se moría una persona ni lo que era un ambú. Y he llegado hasta los años que tengo y he visto muchas cosas agradables y muchas desagradables. Y hasta las he filmado, pero no las he podido sacar. Por eso digo que las residencias, todo lo que digáis, no me gustan nada. Ni tratan a la gente como la deben de tratar. Yo he cuidado de los míos hasta que se han ido. De mí ya veremos quién cuida. Es complicado. Es complicado. Y sigo cuidando, sigo haciendo ONGs particulares. Los que, Ya vosotros lo sabéis. los que te conocemos sabemos que Por eres... eso. Pues hay muchas cosas que no he dicho, no de mías particulares, sino de mi trabajo. A mí me han dado ganas de pegarle un par de guantazos a más de un médico y a más de una persona. Porque luego siempre pienso que el karma, no sé si vuelve, no lo sé a mí lo que me volverá, pero a algunos si les volviera no le estaría mal empleado. Un poquito de humildad y de consideración, porque cuando ellos les pasa algo a determinadas personas, quiere que todo el mundo perdamos el culo para atenderlos. Así de claro. Ya he terminado, ya no tengo nada más que decir. Mercedes. Sí, no, muy bien, Leonor. Sigue sonando mucho el WhatsApp de alguien. Yo no sé de quién, pero... Yo lo tengo hasta sin volumen de nada. Vale, no, pero me lo decía Magda por el teléfono, luego ya silenciamos los que hayáis terminado de hablar. Perdona, Mercedes, que ya te he cortado. No, hacía referencia a lo que estaba hablando Pepa, que yo creo que ella lo que estaba describiendo es lo que es el servicio de ayuda a domicilio, que cada vez está más institucionalizado. Sí, exacto, Prácticamente sí. en todos los ayuntamientos, desde los más pequeñitos, mancomunidades y, por supuesto, ya en capitales de provincia y demás. Entonces, es cierto eso que dices, pero también es verdad que tengan mucho tiempo o menos tiempo, ir a 4 casas, por ejemplo, por la mañana y jugar un rol diferente con esa persona mayor, porque tan pronto eres la hija como eres el marido, como es la mujer, o sea, es muy complicado porque sí que hay una distorsión enorme en la persona que va, en la auxiliar de ayuda a domicilio. Pero yo creo que es un servicio que realmente pienso, actualmente no sé cómo está a fecha hoy, pero yo creo que está bastante bien determinado, definido. Lo que pasa es que no está bien pagado, salvo yo creo que en el País Vasco, en el resto de España está muy mal pagado, porque es un trabajo muy duro el tener que asistir, eso, aunque sea una media que venía a salir de 4 personas, de 4 familias o 4 personas mayores, no está bien, quizá no es tanto por las diferentes tareas que hace, que también, sino por lo poco, muchas veces eso, una falta de tiempo y luego otras veces a lo mejor poco posicionamiento de lo que se requiere al ir a esa persona mayor. Yo creo que hay formación también, había y yo creo que sigue haciéndolo. Incluso, vuelvo a repetirlo, en el País Vasco hay una figura profesional, de formación profesional, que es la auxiliar de ayuda a domicilio. O sea, que eso es una cosa. Y otra cosa diferente es, creo, era lo que estábamos hablando de lo del tema de los roles que desempeñan los voluntarios, tanto en las viviendas particulares como en las instituciones, en las residencias. Eso sí que es otra cosa. No, que lo que decía Mercedes es razón, o sea, tiene razón. Por ejemplo, mi compañera sí que tiene la formación, ha estado muchos años en residencia y luego pues a través de, digamos que una empresa intermediaria cambió y lo que se queja, bueno, lo que se queja, sino la realidad que me iba narrando, pues era eso, que tienen poco tiempo, se hacen muchos domicilios
Y, por ejemplo, en este caso que ella va por pueblos, tampoco se paga el kilometraje. Entonces, que sí que es un trabajo que le gusta, porque ella eligió vamos, formarse, pero las condiciones pues, son precarias y es algo que resta tanto a la gente que está trabajando en el sector como a la gente que es atendida. Claro, pero eso no es No, voluntariado, Pepa, eso es capitalismo. no Claro. es voluntariado. Yo cuando he dicho lo del voluntariado, para mí, que lo he dicho antes de entrar en lo otro, creo que me parece una parte complementaria porque las instituciones no llegan o no quieren llegar y luego por mi experiencia y por la que tengo también por otras compañeras y compañeros, pues ha sido positiva tanto cuando tú haces voluntariado como para la otra parte cuando lo recibe. Y en el caso del voluntariado, cuando se hace voluntariado animal o ambiental, si no fuera por el voluntariado, bueno, la situación sería terrible y he de decir que mucha gente, sobre todo gente de mediana edad, cuando se quedó sin trabajo con la crisis del 2008, vinieron muchísimas personas voluntarias y su vida en muchos aspectos mejoró, exacto, de lazos afectivos, de no solo el trabajo que se hace en el voluntariado, sino fuera de ahí, pues amistades, o gente que luego se ha hecho pareja. Me refiero que hay una parte humana muy buena. Claro. No sé, eso es lo único que puedo decir. Sí. Gracias. Bueno, pues como siempre, estas cosas nos dejan llenos de preguntas, ¿no? Llenos de preguntas y claro, y no hay soluciones a la vista, porque una buena parte del problema, como decíamos antes, se llama capitalismo, claro. Claro. El abandono de los más vulnerables, ya nos lo dice Simone de Beauvoir, es porque no son productivos, porque no generan beneficios para ningún empresario. Cuando generan beneficios para algún empresario, pues entonces ya se encuentra la oportunidad de negocio en el vulnerable, ¿no? Y entonces, claro, esa oportunidad de negocio suele venir de la mano del Estado, ¿no? Es decir, el Estado asigna unas partidas que luego subcontrata a empresas para gestionar, digamos, la cobertura de ese servicio. Pero claro, eso es capitalismo. Ni siquiera, Puro y duro. sí, pero además es un capitalismo chusquero, ¿no? Es que ni siquiera es un capitalismo de luces de colores y globitos, ¿no? Es decir, es que además es lo peor, es la peor parte del capitalismo. La precariedad absoluta tanto en el trabajador como en el servicio, en el destinatario, en el beneficiario. Bueno, pues sí, claro, pues eso es lo que nos dice Simone de Beauvoir, que vivimos en un mundo en el que la comunidad ha desaparecido, en el que la comunidad ha quedado disuelta y solo nos relacionamos unos con otros a través del mercado capitalista, ni siquiera del mercado del pueblo, a través del mercado capitalista. Y esa relación de unos con otros a través del mercado hace que todo lo que no devenga beneficios para un empresario, es decir, es tirar el dinero, ¿no? Es tirar el dinero y tirar el tiempo, ¿no? Y eso, bueno, coloca a los seres humanos en el momento más vulnerable de su vida, los coloca en una situación de indefensión ante la que no tienen más remedio que los lazos familiares, porque los comunitarios han desaparecido, o las ayudas que puedan recibir del voluntariado, ¿no? Claro, es verdad que todas las ONGs tienen entre sus principios que solo pueden ser auxiliares de los poderes públicos, nunca sustitutorios. Nunca sustitutorios. Los poderes públicos tienen la responsabilidad.
¿no? Pero allí donde el poder público no llega, como decía antes Pepa, pues ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar que se muera? ¿No? Pues al final, pues ahí tienes a los voluntarios, a las voluntarias, haciendo cosas que la comunidad a través de sus instituciones debería resolver, y que como no lo hace, pues estos sistemas de voluntariado son los que lo hacen. Bueno, pues yo creo que después de esta conversación, pues hemos visto que el tema del voluntariado es importante, tanto para el beneficiario como para el voluntario, ¿no? Y que efectivamente los lazos que se generan en el voluntariado también son unos lazos dignos de consideración desde el punto de vista social y comunitario. Cualquiera que ha vivido la vida interna de una ONG grande sabe que se genera un espíritu de pertenencia que es muy especial, ¿no? Los que hemos estado en la Cruz Roja, ¿no? Son los cruzrojeros, ¿no? El espíritu cruzrojero, ¿no? Pues bueno, pues eso es algo que es como pertenecer al Real Madrid, yo qué sé, o al Barça, ¿no? Es decir, es que llevas la insignia metida ahí y de alguna manera te vincula también a los otros, inclusive de manera transnacional, ¿no? Y transgeneracional, ¿no? Es algo muy especial. Por eso, en fin, bienvenidos los voluntariados y no nos olvidemos de la supervisión, ¿no? Como decíamos antes, que no todo quede en la mera voluntad. Bueno, pues yo me imagino que de esto seguiremos hablando. Taina, ¿ibas a comentar algo? Una voluntaria de pro, igual que Leonor. Aquí tenemos otra voluntaria que va por libre, como Leonor. Pues que como me inspiro en vosotras, pues... Sí, yo también quiero decir, a mí me resultó muy interesante, aunque no pude estar hasta el final, pero yo también tengo mucha incertidumbre y me parece un tema muy complejo el tema de los mayores. Creo que generalizar lo de las residencias que están fenomenal, o que no están bien o que no están mal, o quedarse en casa. Yo aquí en el pueblo, que hay muchísimos mayores, lo que veo es que gracias no a los voluntarios, que aquí no hay voluntarias ni voluntarios por ningún lado, porque la gente ya tiene bastante con su familia. Los que no son de familia, si no es porque obras no cuidan, nadie cuida, gracias a las emigrantes de Latinoamérica. Y esas tampoco hay que olvidarse, ni las de Latinoamérica ni las del norte de Europa, ¿no? Que gracias a ellas, aquí en el pueblo hay bastantes mujeres nicaragüenses, peruanas, todas ellas son las que están viviendo con los mayores en unas situaciones que a mí me da auténtica pena verlas, encerradas ahí todo el día con mayores que están mirando al cielo, esperando a ver quién. Yo tengo un tío y una tía de 90 y de 94 años, pero bueno, bromas aparte, me parece muy triste porque tienen muy pocos años, son muy jóvenes, llegan con bastante poca experiencia, no tienen. Yo cuando me la encuentro le digo, ¿qué tal? ¿Qué tal los tíos? Bueno, ahí, pero ella dice, menos mal, ayer me decía, menos mal que salgo y puedo hablar con alguien porque me puedo volver loca, porque ellos no tienen conversación, no interactúan, porque no tienen nada en común. No tienen nada en común. Es un trabajo durísimo. Es muy duro, muy Es duro. horrible. Durísimo, porque además no tiene fin. Es 24 horas, 7 días a la semana, Nada. porque Tremendo. muy poca gente se puede permitir pagar jornadas de 40 horas semanales. La mayoría de este empleo es un empleo 7 días a la semana, 365 días al año. Eso es terrible, terrible. Sí, Está racializado, es un empleo racializado y feminizado, efectivamente. Y además tenemos que tener en cuenta que estas personas emigrantes, que como dice Dania, son jóvenes, quizá han dejado de tener que cuidar a sus hijos o a otros familiares, han tenido que dejar allí a hijos o esposo y están cuidando personas que son totalmente desconocidas para ellas. Es decir, es que también
lo que dejan allí y al cuidado pues, de las abuelas, de las tías. No sé, es muy duro, sí, sí. Pues Es todo muy este es un duro. problema, todo este asunto de los cuidados, como veis, es un asunto muy serio, muy grave, que tiene un montón de aristas y que solo se puede plantear desde una perspectiva global y desde la comunidad en su conjunto. Es decir, esto no es una cuestión de decir, bueno, pues más ONG o menos ONG, no, esto no va por ahí. Es decir, esto necesita una intervención del Estado en las condiciones laborales de esos cuidadores, en marcar los límites y la formación y los cuidados que tienen que tener los ciudadanos cuando empiezan a entrar en esta fase de vulnerabilidad. Sí, todo esto solo se puede regular desde la comunidad en su conjunto. Y yo creo, compañeras, que va a ser el reto de los próximos años. El, no sé cuánto, pero digamos en esta legislatura, en la siguiente, antes o después vamos a tener que empezar a plantearnos qué hacer con los cuidados, cómo atender socialmente los cuidados, ese reparto de cargas y de beneficios que estamos viendo, como bien dice Silvia, que nosotros aquí encima además nos quejamos, ¿no? Y al lado De vicio, nos quejamos de vicio. Claro, sí, sí, claro, vamos, sí, aquí es gravísimo, pero claro, aquí es gravísimo con un montón de ayudas que en el resto, en el 80% del resto de la humanidad ni se sueña, ¿no? Ni se sueña. Entonces, bueno, yo creo que es el gran reto que tenemos ahora por delante, o uno de los grandes retos, son muchos, son infinitos, ¿no? Pero bueno, uno de los grandes retos que tenemos es el de los cuidados. Y es la gran agenda, forma parte, digamos, de la agenda feminista que, bueno, pues a ver si dejamos, a ver si entre pelea y pelea la podemos dejar al lado y podemos ponernos en serio, ¿no? Por ejemplo, con este tema, ¿no? Que no sería poca cosa, ¿eh? No sería poca cosa. Y anda que no hay asuntos en la agenda feminista que tratar, ¿eh? Es decir, pero bueno, este de los cuidados Sí. es tremendo, ¿no? Es tremendo. Bueno, qué bien. ¿Cuánto dan de sí las charlas que tenemos? Vamos a retomar la lectura del capítulo en la página 537, donde nos quedamos hace 2 miércoles atrás. Ahí está. Habíamos visto los 3 ejemplos que nos ponía Simone de Beauvoir, los 3 ejemplos de cómo los ancianos que han tenido grandes responsabilidades políticas asumen de mejor o de peor grado su vejez. Habíamos visto el ejemplo de Clemenceau, un personaje imponente a caballo entre 2 siglos, que empieza prácticamente como un jacobino y acaba reprimiendo a los obreros en las huelgas y en las manifestaciones, ¿no? Habíamos visto también el ejemplo de Churchill, impresionante, un personaje tremendo. Os mandé la biografía de Churchill porque, claro, Simón solamente habla del Churchill de entreguerras y de la Segunda Guerra Mundial, pero el Churchill de la Primera Guerra Mundial es un personaje también tremendo. Recordemos que es un personaje tremendo, no solamente en lo político, sino también en lo literario. Recordemos que es uno de los Nobeles de literatura. Sus memorias de la guerra, tanto de la primera como de la segunda, son icónicas para la historia contemporánea, con sus críticas, por supuesto, y todo lo que se quiera decir, pero bueno, no deja de ser un testigo de primera mano. Y habíamos visto cómo la cabeza que encarna la defensa de Inglaterra durante la guerra contra Alemania, bueno, pues a medida que va acabando la guerra, es como que se va quedando desfasado con respecto a los cambios que se están produciendo en el mundo
y nos dice Simone de Beauvoir, Churchill se muestra incapaz de esa adaptación. Tal es así que ya antes de acabar la Segunda Guerra Mundial ya está obsoleto, y en los años siguientes queda completamente fuera de juego. Y tanto Clemenceau como Churchill quedan fuera de juego, además de mal talante, sin entender lo que está ocurriendo. El mundo ha cambiado en un sentido en el que ellos no son capaces de comprender lo que ha ocurrido a su alrededor, ¿no? Ni de adaptarse a ello. Y por último habíamos visto el ejemplo de Gandhi, un personaje fascinante, y sin embargo pues también con una deriva política que le hace sufrir las consecuencias de su propia ceguera, ¿no? Y ver al final él que había pregonado la no violencia durante toda su vida, muere al final a manos violentas y teniendo que ver día a día su patria, que había conseguido la independencia, sumida en una auténtica y sin eufemismos guerra civil religiosa, que es lo peor, que creo que es lo más triste. Bueno, aunque de alguna manera todas las guerras civiles son religiosas, porque ¿qué más da la religión? ¿Qué más da la religión de los dioses que la religión de las nacionalidades, que las de las lenguas o la religión de las culturas, ¿no? Es decir, al final, o la del club de fútbol, ¿no? Pues al final todos son religiones, ¿no? De una manera o de otra. Pero bueno, en el caso de la India es una tragedia entre los tres grandes grupos religiosos, musulmanes, hinduistas y sikhs, que devoran las posibilidades que había abierto la independencia en su momento. Bien, y ahí nos habíamos quedado en la página 537, y me gustaría que retomáramos la página esta desde el inicio. No es una casualidad que esas tres vejeces hayan terminado en fracaso. Pilar, por favor, comienza tú la lectura. No es una casualidad que esas tres vejeces hayan terminado en fracasos. El hombre político está para hacer la historia y para ser muerto por ella. La encarna en cierto momento al cual, haga lo que haga, no podrá sustraerse. Aunque se adaptara al nuevo curso de las cosas, seguiría siendo para los ojos del público el hombre de determinada táctica, de determinado método, de determinado decreto. Clemenceau era el hombre de la guerra. La posguerra lo descartó de inmediato. Del mismo modo, Churchill, que había conducido a Inglaterra a la victoria, resultó caduco en cuanto la guerra fue ganada. Gandhi condujo a la India a la independencia, pero la independencia creó una situación que exigía renegar de todos sus principios. Hay ancianos que se ciegan y logran ignorar el desmentido que les infligen los acontecimientos. Por eso mismo aparecen aún más en retardo. Como han sido expulsados del poder para adoptar otra línea que la de ellos, los viejos políticos en decadencia condenan el presente y no auguran nada bueno al futuro próximo. De todas maneras, una acción no es una obra. Solo puede sobrevivir por el recuerdo y no perpetuarse materialmente. Más allá del desenvolvimiento azaroso de la historia, lo que el hombre de acción puede confiar en legar a la posteridad es solo la memoria de lo que ha realizado y de su figura. La mayoría de ellos le concede una extremada importancia, destacados en sus funciones y a veces aún mientras... Descartados en su Ah, función. perdón, sí, yo estaba ensalzándolos. Descartados de sus funciones y a veces aún mientras las ejercen, escriben memorias que son apologías de sí mismos, ataques contra sus adversarios cuyo valor histórico es por lo general discutible. Defienden su causa ante las generaciones futuras contra la época actual, que a sus ojos no les ha hecho plena justicia. Como se ve en casi todos los campos, con muy pocas excepciones, la relación del anciano con el tiempo en que vive se ha transformado profundamente. Es lo que expresa la curiosa expresión "en mis tiempos", Aragón en Blanche ou l'oubli,
ha subrayado su extrañeza. El tiempo que el hombre considera como suyo es aquel en que concibe y ejecuta sus empresas. Llega un momento en que por las diversas razones que se han visto, aquellas se han cerrado detrás de él. La época pertenece a los hombres más jóvenes que en ella se realicen con sus actividades, que la animan con sus proyectos. Improductivo, ineficaz, el hombre de edad aparece ante sí mismo como un sobreviviente. Otra vez la palabra, improductivo, ¿no? Ineficaz, el hombre de edad aparece ante sí mismo, ¿no? Como un superviviente, ¿no? Continúa. Por esta razón, también está tan dispuesto a volverse hacia el pasado. Es el tiempo que le ha pertenecido, en que se consideraba como un individuo de pleno derecho, alguien viviente. Su tiempo era también el que poblaban las gentes de su edad. Los lutos son menos numerosos hoy que antiguamente. Ante un hombre de 50 años, antes, un hombre de 50 años había visto morir término medio a sus padres, sus tíos, sus tías, muchos hermanos y hermanas, probablemente su mujer y alguno de sus hijos. La vida era una serie de entierros y llegar a viejo condenaba al sujeto a la soledad. En nuestros días, a los 50 años, muchos solo han perdido de su familia a sus abuelos. Pero si se llega a los 70, 80 años, se ha visto a morir a la mayoría de los contemporáneos y el individuo flota, solitario, en un siglo poblado por gente más joven. Aún a mi edad, mi relación con las diversas generaciones se ha transformado. Solo queda una que sea más vieja que yo. Ha raleado considerablemente y la muerte la acecha. La mía, antes hormigueante, se ha empobrecido mucho. La que representaba a mis ojos la juventud está compuesta de hombres hechos, padres e incluso abuelos instalados en sus vidas. Si quiero tener sobre un tema un punto de vista realmente joven, debo dirigirme a la generación que me sigue. Dentro de algunos años alcanzaré lo que Madame de Sévigné llamaba el grado de superioridad en nuestra familia. A partir de ahí se está amenazado de soledad y de tristeza. A los 82 años, en 1702, Ninon de Lenclos comprobaba con melancolía que los que viven mucho tiempo tienen el triste privilegio de quedarse solos en un mundo nuevo. Desde el triste castillo donde está recluido, Casanova escribía: la mayor desgracia de un hombre es sobrevivir a todos sus amigos. El hombre provecto de quien Retif en La Vie Mon Père habla con veneración, dice a un joven interlocutor: hijo mío, no envidies mi suerte ni mi vejez. Hace 40 años que he perdido el último de mis amigos de la infancia y soy como un extranjero en medio de mi patria y mi familia. Ya no tengo a nadie que se considere mi semejante, mi amigo, mi camarada. Una vida demasiado larga es un azote. Dice que no siente nada por sus bisnietos, que por su parte lo ignoran. He aquí la verdad, querido amigo, y no los hermosos discursos de nuestros picos de oro de las ciudades. Gracias, Pilar. Tremendo este último párrafo, ¿no? Sí. Tremendo. Dice, triste privilegio de quedarnos solos en un mundo nuevo. Tremendo. La mayor desgracia de un ser humano es sobrevivir a todos sus amigos. Y por último, soy como un extranjero en medio de mi patria y de mi familia, ¿no? Tres frases que traslucen la profunda soledad, ¿no? De la persona que se hace extraordinariamente mayor en relación a la gente de su generación, ¿no? Pues poco a poco se va quedando solo entre extraños, ¿no? Lo que hablábamos antes, al final los cuidados, la compañía, el acompañamiento empieza a quedar en manos de extraños, ¿no? Seguramente pues la parte más dolorosa de la edad, ¿no? He aquí la verdad, querido amigo, y no los hermosos discursos de nuestros piquitos de oro de las ciudades. Julián, por favor, si te apetece, continúa tú. El viejo no solo ha visto morir a la gente de su generación. Sí. El viejo no solo ha visto morir a la gente de su generación,
Muchas veces otro universo ha sustituido al suyo. Como se ha visto, ciertos viejos acogen ese cambio con placer y hasta con orgullo, pero solo en la medida en que no impugna su pasado. Si pone en tela de juicio todo lo que han hecho, creído, amado, se sienten exiliados. Este es uno de los aspectos de la vejez que sorprendió a Balzac, que supo reflejarlo tan bien. El viejo sobrevive a su época y se sobrevive a sí mismo. Así ocurre con el coronel Chabert, a quien se creía muerto en Eylau y que después de años de vagabundear vuelve a París para darse a conocer, recobrar su mujer y su fortuna. Su mismo aspecto físico indica su estado. El viejo soldado era seco y magro, su frente, deliberadamente oculta por el pelo de la peluca, le daba algo de misterioso. Sus ojos parecían cubiertos por una nube transparente. El rostro pálido, lívido, como filo de cuchillo, parecía muerto. Los bordes del sombrero que cubría la frente del anciano proyectaban un surco negro en lo alto Del rostro. del rostro. Este efecto curioso, aunque natural, hacía resaltar por la brusquedad del contraste las arrugas blancas, las sinuosidades frías, el sentimiento descolorido de su fisonomía cadavérica. Por fin, la ausencia de todo movimiento en el cuerpo, de todo calor en la mirada, concordaba con cierta expresión de decencia triste. Su mujer, vuelta a casa y rica, se niega a devolver a Chabert el dinero que le pertenece y que ella detenta. Chabert no tiene fuerzas para iniciar un proceso. Lindaba con una de sus enfermedades para las que la medicina no tiene nombre. Afección que habría que llamar el spleen de la desdicha. El tedio, el spleen, el tedio, el hartazgo, ¿no? Continúa. Por generosidad decide permanecer civilmente muerto, pero la conducta de su mujer le inspira tanto asco que piensa en matarse. Desaparece, se convierte en vagabundo y se hace llamar Jacintech. Termina en Bicêtre. Bicêtre, el manicomio de Bicêtre, ¿no? Otro sobreviviente es Francisco Cane, que se parece al narrador tocando el clarinete en una boda. Imagínense ustedes la máscara de yeso de Dante, iluminada por el resplandor rojo del quinqué y coronada por una maraña de pelo de un blanco plateado. La impresión amarga y dolorosa de esa magnífica cabeza era aumentada por la ceguera, pues sus ojos muertos revivían con el pensamiento. Se escapaba de ellos como una luz ardiente producida por un deseo único, incesante, inscrito en una frente abombada que atravesaban arrugas semejantes a los cimientos de una vieja pared. Algo grande y despótico se encontraba en ese viejo Homero que guardaba en sí mismo una odisea condenada al olvido. Era una grandeza tan real que triunfaba todavía de su abyección. Era un despotismo tan vivaz que dominaba la pobreza. Ninguna de las violentas pasiones que conducen al hombre tanto al bien como al mal, que hacen de él un galeote o un héroe, faltaba en ese rostro noblemente cortado, lívidamente italiano, sombreado por cejas canosas que proyectaban su sombra sobre cavernas profundas. Existía un león en esa jaula de hierro, un león cuya rabia se había agotado inútilmente contra el hierro de sus barrotes. El incendio de la desesperación
se había apagado en las cenizas. La lava se había enfriado, pero los surcos, las conmociones, un poco de humor atestiguaban la violencia de la erupción, los estragos del fuego. El hombre es en realidad el descendiente de un noble patricio veneciano. Después de extravagantes aventuras, se encuentra despojado de toda su fortuna y ciego. En él, como en Chabert, la supervivencia va acompañada de una decadencia a través de la cual se asoma la grandeza. Gracias, Julián. Marí, por favor, continúa tú. Sí. Hay que citar también. Hay que citar también el extraño e inquietante anciano que Balzac describe al comienzo de Sarrazin. Criatura sin nombre en el lenguaje humano, forma sin sustancia, ser sin vida y sin acción. Llevaba calzones de seda negra que flotaban alrededor de sus muslos descarnados, descubriendo pliegues como una vela caída. Un anatomista hubiera reconocido de inmediato los síntomas de una atroz consunción, viendo las piernecitas que servían para sostener ese cuerpo extraño. Hubiéranse dicho 2 huesos en cruz sobre una tumba. Un sentimiento de profundo horror por el hombre embargaba el corazón cuando una fatal atención descubría las marcas impresas por la decrepitud en esa máquina casual. El desconocido llevaba un chaleco blanco bordado de oro a la vieja moda y su camisa era de una blancura deslumbrante. Una chorrera de encaje de Inglaterra bastante rojizo, cuya riqueza hubiera envidiado una reina, formaba encañonados amarillos sobre su pecho. Pero en él ese encaje era más bien un harapo que un ornamento. En medio de esta chorrera, un brillante de un valor incalculable centellaba como el sol. Ese lujo anticuado, ese tesoro intrínseco y sin gusto, hacían resaltar aún mejor la cara de este ser extraño. El marco era digno del retrato. El rostro negro era anguloso y hundido en todos sentidos. El mentón era hueco, las sienes eran huecas, los ojos se perdían en amarillentas órbitas. Los huesos maxilares de una flacura indescriptible hacían salientes, dibujaban cavidades en medio de cada mejilla. Los años habían pegado tan fuertemente a los huesos la piel amarilla y fina de este rostro que describían en todo él una multitud de arrugas tan profundas y tan apretadas como las hojas en el lomo de un libro. Pero lo que más contribuía a dar la apariencia de una creación artificial al espectro aparecido delante de nosotros era el rojo y el blanco con que relucía. Su cráneo cadavérico estaba oculto por una peluca rubia cuyos bucles innumerables traicionaban una pretensión extraordinaria. Balzac describe las joyas que le cubren. Por fin, esa especie de ídolo japonés mantenía en sus labios azulados una risa fija e inmóvil. Si el anciano volvía los ojos hacia la asamblea, parecía que los movimientos de estos globos incapaces de reflejar un resplandor estuvieran acoplados por un artificio imperceptible. Ese hombre habría sido en otro tiempo el célebre castrato Sambineia, que, vestido de mujer, cantaba en los teatros de Roma. De una belleza turbadora, había destrozado corazones. Los hombres se habían matado por él. Uno de ellos, el escultor Sarrazin, se había predicho este destino atroz.
Dejarte la vida no es condenarte a algo peor que la muerte. Dejarte la vida, no es algo peor que la muerte, ¿no? Tremendo, tremendo, Sí, tremendo. Hace que vemos cómo resuena desde la antigüedad clásica, ¿no? Ya lo hemos visto en los mitos griegos, desde los ujú, mitos griegos hasta ahora, ¿no? Una vida demasiado larga, ten cuidado, que puede no ser lo que tú te esperabas, ¿no? Silvia, ¿te apetece leer alguna paginita? ¿Sí? Conecta el micro, por favor. Claro, a ver. Tolstói pintó admirablemente a un hombre del siglo XVIII, aislado en el XIX, el viejo príncipe Volkovsky, padre del príncipe Andrés. Para describirlo, se inspiró en lo que le habían contado sobre su abuelo materno, Nicolás Volkonsky, que tiranizaba a su hija, la madre del autor. Esta tenía una gobernanta francesa, Madame Nilsienne. El retrato tiene, pues, el valor de un documento. El viejo príncipe lleva un traje bordado y se empolva el pelo. Cuando él aparece, uno se siente transportado a otra época. Tiene una excelente salud, dientes sólidos. Ya no ejerce en la sociedad ninguna influencia real, pero es respetado. Ordenado hasta la manía, rodeado de un ceremonial inmutable. Su rigidez exigente aterra a sus allegados. Ha conservado algunas actividades a las que dedica incluso mucho tiempo, pero tienen algo de caduco. Construye, planta y sobre todo se encierra en su laboratorio para entregarse a investigaciones, a la manera de los aficionados a la ciencia del siglo XVII. Fiel a los viejos usos y encerrado en los prejuicios de su tiempo, se burla de los militares de la nueva escuela y no toma en serio a Bonaparte. Una mañana, mientras se viste, pide a su hijo que le explique los planes de la próxima campaña, pero no lo escucha. Está perfectamente enterado de la situación política y militar, pero considera el mundo actual con ironía y desdén. Tiene una risa fría, seca y desagradable. Es un tirano doméstico. Aterroriza a su hija María, la oprime y se niega a separarse de ella. Por él, ella no se casa. Está furioso porque su hijo quiere volver a casarse con Natacha y recibe a esta tan mal, en bata y gorro de algodón, con observaciones desagradables, que ella se va de la casa ofendida. Al envejecer se conserva robusto, pierde un solo diente, pero se vuelve cada vez más irritable y escéptico con respecto a los acontecimientos de este mundo. Después cae un poco enfermo y acusa a su hija de ponerlo nervioso a propósito. Andrés toma partido por su hermana. El viejo príncipe está primero molesto, parece confundido, pero luego salta. Fuera de aquí, no vuelvas a poner los pies en esta casa. Su razón declina, se deja embaucar por la gobernanta francesa, Madame Bourienne. Tiene caprichos, se encierra 8 días en su gabinete. Después vuelve a sus construcciones y sus plantaciones. Se enfurruña con Madame Bourienne y también con su hija. Finge ignorar la guerra. Siempre atareado, duerme poco y cambia de cuarto todas las noches. Cuando el enemigo está ya en Niepier, afirma que no franqueará a Niemes. Cada vez tiene menos en cuenta la realidad. Su hijo le envía una carta alarmante. Él pretende que anuncia una derrota francesa. Después la relee y de pronto comprende el peligro. Ordena a su hija que se vaya. Le hace una escena violenta porque ella se niega a abandonarlo, aunque en el fondo está muy contento. Al llegar los franceses, se pone su uniforme de gala y todas sus condecoraciones para ir a ver al general en jefe. Pero en el camino tiene un ataque y permanece 3 semanas paralítico del lado derecho. Sufre, en vano trata de hablar. Entonces se enternece ante la abnegación de su hija. Le acaricia el pelo. Consigue murmurar: gracias por todo.
Pide a su hijo y recuerda que está en el ejército. Rusia está perdida, la han perdido, dice en voz baja, marcando con ese han su hostilidad a una época que no reconoce como suya, y rompe a llorar. Luego se calma y poco después muere, abandonado en la cama, un pequeño cadáver apergaminado. Gracias, Silvia. Muy bien leído, gracias, Silvia. Pepa Martínez, vamos a ver, un superviviente a los ojos de los demás es un muerto a plazo fijo, pero ¿se ve así él mismo? ¿Cómo siente un superviviente la proximidad de su fin? Adelante, Pepa. El contexto social influye en la relación del viejo con la muerte. En ciertas sociedades la población entera se deja morir con indiferencia de miseria fisiológica o porque las circunstancias le quitan las ganas de vivir. Entonces la muerte no plantea problema a nadie. En otras se rodea en la vejez de un ritual que la valoriza al punto de hacerla deseable, aunque algunos individuos deseen sustraerse a ella. No tiene el mismo rostro en las sociedades tradicionales, donde el padre da por sentado que sus descendientes prolongarán su obra, y en las sociedades industriales de hoy. Sin embargo, hay en la muerte un elemento transhistórico. Al destruir nuestro organismo, aniquila nuestro ser en el mundo. Desde la antigüedad hasta nuestros días, hay constantes en los testimonios que describen la actitud de los viejos ante la muerte. Esta actitud varía con las edades. La revelación de la muerte conmociona al niño. El joven detesta la idea misma, aunque sea más capaz que otro de enfrentarla libremente. Se revela si le toman su vida, pero a menudo no vacila en darla. Es que le concede tanto valor porque la destina a otra cosa que ella misma. Su amor por la vida está hecho de una generosidad que puede llevarlo a sacrificarla. El adulto tiene más prudencia, está alienado a intereses y a través de ellos se niega a desaparecer. ¿Qué será de su familia, de sus bienes, de sus empresas? No piensa mucho en su fin porque está absorbido por sus actividades, pero evita los riesgos y está atento a su salud. Para el anciano, la muerte ya no es un destino general y abstracto, es un acontecimiento próximo y personal. Sí, la idea de concesión a perpetuidad de la vida, esa ilusión en que viven la mayoría de los hombres, en que yo había vivido hasta ahora, esa ilusión ya no la tengo. Escribe Edmond de Goncourt en su diario el 17 de agosto de 1889. Todo anciano sabe que pronto morirá. ¿Pero qué quiere decir en este caso saber? Observemos el giro negativo de la frase de Goncourt, ya no se considera inmortal. Pero ¿cómo se piensa mortal el sujeto? La muerte pertenece a esa categoría en que hemos situado la vejez y que Sartre llama de los irrealizables. El para sí no puede ni alcanzarla ni proyectarse hacia ella. Es el límite exterior de mis posibilidades y no mi propia posibilidad. Estaré muerta para los otros, no para mí. El otro es el que es mortal en mi ser. Me sé mortal, como me sé vieja, adoptando el punto de vista de los otros sobre mí. Este párrafo es tremendo, este párrafo es brutal por lo bien que formaliza Simón el tema, ¿no? Dice, la muerte pertenece a esa categoría de los irrealizables que hablábamos al principio del otro capítulo. El para sí, el sujeto, no puede ni alcanzarla ni proyectarse hacia ella. Es el límite exterior de mis posibilidades y no mi propia posibilidad. Estaré muerta para los otros, no para mí. El otro es el que es mortal para mi ser. Recordemos al gran Epicuro, ¿no? Cuando decía que la muerte pues, no tiene por qué asustarte, ¿vale? Porque cuando ella llega, tú ya no estás, ¿vale? Si nunca te vas a encontrar con la muerte, ¿vale? Es decir, este fue fantástico. Mirad otra vez la potencia del pensamiento griego antiguo, ¿no? Sí, son verdaderas joyas. Dice, estaré muerta para los otros, no para mí. El otro es el que es mortal para mi ser. Me sé mortal como me sé vieja
adoptando el punto de vista de los otros sobre mí. Es la mirada de los otros la que me pone sobre la pista, en este caso de mi vejez, o de la muerte. Continúa, Pepa. Este conocimiento es pues abstracto, general, enunciado en su exterioridad. Mi mortalidad no es objeto de ninguna experiencia íntima. No lo ignoro, la tengo en cuenta prácticamente en mis previsiones, en mis decisiones, en la medida en que me trato como a otro, pero no la experimento. Puedo tratar de acercarme a ella por medio de fantasmas, imaginar mi cadáver, la ceremonia fúnebre. Puedo fantasear con mi ausencia, pero sigo siendo yo la que fantaseo. Mi muerte me obsede en el corazón de mis proyectos como su reverso ineluctable, pero no la realizaré nunca, no realizo mi condición de mortal. Detente un momentito. Mi muerte me obsede, mi muerte me cerca. Me cerca en el corazón de mis proyectos como su reverso ineluctable, el reverso de mis proyectos, el límite al que tienden todos ellos. Pero no la realizaré nunca, no realizo mi condición de mortal. Continúa, Pepa. Así como es irrealizable, la vejez puede ser asumida de diversas maneras. Su relación con el otro es irrealizable. La muerte no está dada de antemano. Cada individuo la elige en función del conjunto de su situación y de sus opciones anteriores. Un hombre de edad que se siente todavía muy joven se revelará ante la proximidad de la muerte tanto como un cuadragenario afectado por una enfermedad incurable. No ha cambiado su vitalidad, el interés que le inspira el mundo están intactos. Y un veredicto exterior le dice que sus posibilidades de vida están reducidas a unos 10 años. Gracias, Pepa. Leonor, ¿te apetece leer un ratito? Casanova, que no soportaba que lo trataran de viejo, a pesar de su tristeza, su soledad, su decadencia, conservaba una curiosidad apasionada por el futuro. Oh muerte, muerte cruel, escribe a los 70 años. La muerte es un monstruo que expulsa del gran teatro al espectador, atento antes que una obra que le interesa infinitamente haya terminado. Esta sola razón debe bastar para que se la deteste. A los 70 años, Wells, antes de la guerra de 1940, se comportaba como con un niño a quien acababa de darle hermosos juguetes y lo mandan a dormir. No tengo ninguna gana de ordenar mis juguetes, detesto la idea de irme. Aunque se tenga conciencia de la propia edad, mientras se está empeñado en una empresa, se detesta la muerte que la quebrará, como Renoir, que hubiera querido no dejar de pintar nunca, seguir progresando. Detente un momento. Dice, se comparaba con un niño a quien acaban de darle hermosos juguetes y lo mandan a dormir, ¿no? Dice, me han dado la vida, ahora que me lo estoy pasando bien, me mandan a dormir. Os he recomendado de todo corazón la autobiografía de H.G. Wells, por favor. De verdad, es un bálsamo para el alma. Tenéis que leerla. Es divertida, es hermosa, es profunda. Es una lección de historia y de política. En fin, que vaya aquí mi homenaje al maestro Wells, que de verdad que le cambió la vida a mucha gente, ¿no? Este hombre con sus libros. Continúa, Leonor. Aunque se tenga conciencia de la propia edad, mientras está empeñado en una empresa, se detesta la muerte que la quebrará, como Renoir, que hubiera querido no dejar de pintar nunca, seguir progresando. Con el paso de los años, esa repugnancia a veces se atenúa. Moral y físicamente deteriorado, Swift escribía a Bolingbroke: cuando yo tenía su edad, pensaba a menudo en la muerte, pero ahora, al cabo de unos 10 años, ese pensamiento
no se abandona jamás y me aterra menos. Saco la conclusión de que la providencia reduce nuestros temores al mismo tiempo que nuestras fuerzas. Este pensamiento de pruebas de un curioso optimismo. Este pesimista da pruebas. Perdón, este pesimista da pruebas de un curioso optimismo cuando supone que un equilibrio providencial entre nuestro estado fisiológico y nuestras ansiedades. Hay que buscar otra explicación a este hecho. A primera vista, paradójico. Muy a menudo, cuando más cerca está la muerte, menos asusta. Freud supuso que a medida que se acumulaban los años, el impulso de muerte era superior al deseo de vivir. Pero la mayoría de los psicoanalistas han abandonado esta idea. Freud no explica la relación entre la edad y el impulso de muerte. ¿De dónde viene, pues, que la indiferencia a la muerte crezca con el tiempo? Gracias, Leonor. Sigue Elida, por favor. Decíamos, en realidad la idea de que la muerte se acerca es errónea. Empiezo ahí. Sí, por En favor. realidad, la idea de que la muerte se acerca es errónea. No está ni cerca ni lejos, no está. Una fatalidad exterior pesa en cualquier edad sobre el ser viviente. En ninguna parte está determinado el momento en que se cumplirá. El anciano sabe que se extinguirá pronto. La fatalidad está tan presente a los 70 como a los 80 años. Y la palabra pronto sigue siendo tan vaga a los 80 como a los 70. No es exacto hablar de una relación con la muerte. El hecho es que el anciano, como cualquier hombre, solo tiene relación con la vida. De lo que se trata es de su voluntad de sobrevivir. Hay una expresión que dice bien lo que quiere decir: terminar con la vida. Desear o aceptar la muerte significa positivamente desear, aceptar, terminar con la vida. Es normal que esta parezca menos soportable a medida que se agrava la decadencia senil. Para convencerse, basta recordar los males y las mutilaciones que ésta acarrea. Ante todo, el dolor físico. Freud lo reconoció. Es eso y no un impulso de muerte lo que le hace desear la desaparición. Es el deseo de todos los que son torturados por su cuerpo. Un momento, por favor. Se me acaba la batería. Ay, disculpa. No te preocupes. De lo que se trata es de... un momento, Freud, sí. Es el deseo de todos los que son torturados por su cuerpo. Por lo demás, vivir demasiado es sobrevivir a los que uno ama. Vivir demasiado, otra vez, otra frase demoledora, ¿no? Es sobrevivir a los que uno ama. Continúa. Fundamentalmente egoístas o presas de sus proyectos, algunos ancianos como Tolstoy cultivan la insensibilidad y se acomodan fácilmente a esos duelos. A otros, más comprometidos en sus afectos, les quitan el deseo de permanecer sobre la tierra. Víctor Hugo, después de la muerte de Juliette, empezó a desear la muerte. Verdi no esperaba otra cosa después de haber perdido a su mujer. Cuando el mundo se transforma o se revela de una manera que vuelve intolerable la permanencia en él, el hombre joven conserva la esperanza de un cambio. El viejo no, y no le queda más que desear la muerte, como fue el caso de Anatole France, de Wells, de Gandhi. Lo que el hombre de edad no tiene, lo que el hombre de edad no tiene esperanzas de superar y que le parece penoso es su propia situación. Goncourt escribe en su diario, el 3 de abril de 1894, en mi estado de sufrimiento continuo, en esta sucesión de crisis que llegan todas las semanas, con la falta de éxito de mis últimas tentativas literarias, con los éxitos aplastantes de personas que me parecen sin ningún talento y además, Dios mío, con cierta inseguridad sobre la profundidad de mis amistades más íntimas. La muerte me parece menos negra que hace algunos años. Sobre todo, aun cuando ninguna desgracia particular caiga sobre el anciano, por lo general ha perdido sus razones de vivir o ha descubierto que le faltan.
Si la muerte nos inquieta, es porque el reverso ineluctable de nuestros proyectos, cuando hemos cesado de actuar, de emprender, no queda nada que la muerte pueda quebrar. Para explicar la resignación a la muerte de ciertos ancianos, se invoca el desgaste, la fatiga. Pero si al hombre le bastara con vegetar, podría contentarse con esa vida disminuida. Solo que para él existir es trascenderse. La decadencia biológica acarrea la imposibilidad de superarse, de apasionarse, mata los proyectos y por ese rodeo hace aceptable la muerte. Detente un momento, Elida. Otra frase tremenda, ¿no? Dice, si al ser humano le bastara con vegetar, ¿no? Si al ser humano le bastara con ir pastando por la pradera, ¿no? Dice, podría contentarse con la vida disminuida que le ofrece la decrepitud, ¿no? La vejez. Pero para él existir es trascenderse. La decadencia biológica acarrea la imposibilidad de superarse, de apasionarse, mata los proyectos. Y por ese rodeo, la ausencia de proyectos, la ausencia de poder construir, de hacer cosas nuevas, de emprender cosas nuevas, ¿no? Es lo que hace cada vez más apetecible el final, ¿no? Continúa, Elida. Aunque el hombre de edad conserve salud y fuerzas, y aunque la sociedad no lo arranque brutalmente de sus actividades, sus deseos y sus proyectos languidecen, como se ha visto, a causa de su finitud. El programa establecido en nuestra infancia no nos permite hacer, conocer, amar más que un número limitado de cosas. Cuando se ha colmado, cuando estamos al final de la cuerda, la muerte es indiferente e incluso misericordiosa. Nos libera de ese tedio que los antiguos llamaban la satietas vitae. La hartura de la vida, ¿no? Nos libera de esa hartura, ¿no? Continúa. Ajit le costaba soportar que el final de su vida estuviera condenado a las repeticiones, al machaqueo. Sabía que no tenía nada más que decir ni que descubrir. Escribe el 7 de septiembre de 1946. Creo ser sincero diciendo que la muerte no me asusta mucho. Y a los 80, en Suatil, Así sea. Así soit-il. ¿Cómo se traduce, Mari? Así sea, ¿no? Así sea, sí. Adelante. Vale, gracias. Mi inapetencia física e intelectual es tal que ya no sé bien lo que me mantiene en vida, como no sea la costumbre de vivir. Absolutamente resignado a la muerte, Churchill decía a los 80 años, me da lo mismo morir, he visto todo lo que había que ver. Tomada al pie de la letra, la frase es estúpida, el mundo de mañana no lo vio. Se comprende mejor a Casanova cuando se queja de ser expulsado antes de terminar el espectáculo. Pero en realidad, el que tiene razón es Churchill. Sobre ese mundo nuevo hubiera paseado su mirada vieja, lo hubiera captado en las perspectivas que habían sido siempre las suyas. No hubiera comprendido más que lo que hubiese podido asimilar a lo ya visto. El resto se le habría escapado. Lo que le falta, ¿no? en la mirada de Churchill es la mirada del niño, Sí. ¿no? Esa mirada del niño es lo que se ha ido perdiendo, ¿no? Y entonces ya seguir viendo el mundo con los ojos viejos, ¿no? Es ser incapaz de comprenderlo. De comprenderlo. Gracias, Elida. Magdalena, continúa tú, por favor. Por una razón un poco diferente. Por una razón un poco diferente, la idea de la muerte me aflige menos que antes. Esa ausencia del mundo, y a lo que no podía resignarme era a esa ausencia. Pero ya se han abierto tantas ausencias en mí. Mi pasado está ausente, ausentes los amigos muertos, los amigos perdidos y tantos lugares de la tierra donde no volveré nunca. Cuando la ausencia se lo haya tragado todo, no habrá mucha diferencia. Hay viejos corroídos por el miedo de morir. Me han contado el caso de un hombre de 91 años, rico, activo, célebre, casado con una mujer muy joven, que cada noche al acostarse siente una angustia atroz. La expresa preguntándose qué será de su mujer después de su muerte. Le consta que siendo joven, hermosa, rica, seguramente lo llorará porque su porvenir está asegurado.
Por sí mismo es por quien tiembla. Sin embargo, los psiquiatras afirman que la muerte solo obsede al Solo viejo acosa. si ya en el pasado le había tenido un miedo morboso. Los hechos clínicos demuestran que, como las otras neurosis, la obsesión de la muerte tiene sus raíces en la infancia y en la adolescencia. Va a menudo unida a ideas de culpabilidad. Si el sujeto es creyente, imagina con terror que será precipitado al infierno. Según los testimonios que he recogido, el miedo a la muerte no es, por lo general, el reverso de un amor ardiente por la vida. Al contrario, la muerte era mi vértigo porque yo no amaba la vida, escribe Sartre hablando de su infancia. Así como los padres, los esposos ansiosos no son los que aman más, sino los que experimentan una carencia en el centro de sus sentimientos. Las gentes incómodas en su pellejo son las que rumían con más asiduidad la muerte. Y no hay que creer que quienes, como Lamartine, la llaman a voz en cuello, la desean realmente. Al hablar sin cesar de ella, solo indican que los obsesiona. Que la ansiedad de los viejos ante la muerte sea excepcional, lo veo confirmado en la forma en que descuidan su salud. Juegan, como se ha visto, con el equívoco entre vejez y enfermedad. Pero este equívoco se disiparía si el hombre de edad estuviera constantemente dominada por el temor de morir. Unos encuestadores interrogaron a los pensionistas de una residencia de la CNRO. ¿Pensaban en la muerte? ¿Y cómo? He aquí sus respuestas. Algún día tiene que llegar. Uno lo piensa a menudo. Cuando no puedo respirar sería una liberación. Cuando tengo ideas negras lo pienso. Vale más morir que sufrir. Se vive para morir. Algunos lo piensan, pero a mí no me choca. Yo no lo pienso. Estamos aquí para dejar el lugar a los otros. Yo ya me he comprado una tumba. Uno sabe que tiene que morir. Lo pienso a menudo. Sería una liberación para mí. No lo pienso. Uno ve morir todo el tiempo. Así es la vida. La muerte es la continuación de la vida. Uno lo piensa cuando está melancólico. No hay que saber cuándo se va a morir. Algún día tendrá que suceder. Lo pienso desde que estoy aquí. Afuera lo pensaba menos. No quisiera arrastrarme, sufrir. Lo pienso y a menudo. Ricos o pobres llegan para todos. La vida es así. Da lástima. Hay personas que han muerto en la casa que eran más jóvenes que yo. Hay que pasar por eso. ¿En qué medida son sinceras estas respuestas? El sujeto puede trampear por pudor, para esconderse a sí mismo su ansiedad, por hacer buen papel. Pero la convergencia es significativa. La muerte parece preferible al sufrimiento. Se la evoca cuando se está melancólico. Parecería que lo que la provoca no es la melancolía, sino más bien que se descubre en su amenazadora absurdidad cuando el presente parece siniestro. No es objeto de preocupación. Uno se preocupa por realidades bien definidas y que se nos escapan. La salud, el dinero, el futuro próximo. La muerte es de otra especie. Como es una irrealizable, se presenta como una perspectiva vaga e indefinida. Su fatalidad es captada desde afuera. Ricos o pobres, llega para todos. Se piensa en ella sin lograr pensarla. Gracias, Magdalena. Mercedes, termina tú el capítulo, por favor. Bueno, antes de que lo termines, hemos citado antes a Sartre, ¿no? Por favor, otro libro que tenéis que poner en vuestra estantería, os lo dije, Las palabras, ¿vale? Hay un antes y un después en la vida de una persona. Uno de ellos es leer las palabras, ¿vale? Sí. Lo digo, ¿vale? Sí, ya está. Doy fe porque lo he empezado y es muy impresionante. Es muy impresionante. Es con diferencia una de las joyas de la literatura universal, ¿vale? Sí, y además es cortito, se lee fácil, vamos, es que no tiene... Sí, es un poco, es autobiográfico. Sí. Y es de una belleza, es Aunque de no una es una belleza, autobiografía, pero es su historia contada por él mismo de su niñez y es muy bonito. Sí. es de una belleza y de una profundidad que es, no sé, yo creo que no tiene parangón, ¿vale? Es algo único en la literatura. Así que por favor,
Ahí, lo añadís a vuestra colección, ¿vale? Muy bien. Mercedes, adelante. No hay que saber cuándo uno va a morir. Esta respuesta es significativa. Si el plazo fuese fijo e inminente, en lugar de perderse en una vaga lejanía, la actitud del anciano no sería seguramente la misma. Eurípides observa en Alcestes que los viejos se quejan de su condición y pretenden que desean la muerte, pero puestos entre la espada y la pared, se hurtan. El padre de Admeto se niega resueltamente a bajar a los infiernos en su lugar. El padre de Admeto se niega Se resueltamente niega a bajar a los infiernos en su lugar. en su Continúa. lugar. Tolstói viejo decía que le era indiferente morir, pero a Sonia le irritaba la forma en que cuidaba su salud. Todos los viejos se aferran más a la vida que los niños y la dejan de peor gana. Todos los viejos se aferran más a la vida que los niños y la dejan de peor gana. Continúa. Sí, escribió Rousseau en la Las ensoñaciones de un paseante solitario, otra joya de la literatura universal. Yo sé que os estoy cargando mucho, pero tenéis todas las fallas por delante. Anda que no os da tiempo. Las fallas y lo que nos quede de vida. Pero estos libros que yo os estoy recomendando, compañeras, no son libros de esos del aprender nada. Son libros de llenaros el alma de belleza, ¿vale? De disfrutar como niños, como niñas en las páginas, de sumergiros en un mundo nuevo, de verdad. Como dice Mercedes, en lo que queda de vida, ahí tenéis para disfrutar. Eso y los buñuelos de calabaza. De calabaza. Que aquí no hay. Eso es. O de Adelante, eso. Mercedes. Las joyas, perdón, ¿las joyas de un qué? Las ensoñaciones de un paseante solitario, de Rousseau. Ah, Igual que las confesiones, son dos textos póstumos de Rousseau que son de una belleza sublime y una profundidad filosófica, de verdad, es que lo tienen todo. Igual que las palabras de Sartre, son textos tan maravillosos son un bálsamo, de verdad. Sí, son textos de estos que uno los termina y uno se siente hasta mejor persona, ¿no? Después, que en medio de este mundo en el que vivimos, no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. ¿eh? Eso está bien, eso está muy bien. Sí, sí, sí. Es que una vez cumplidos todos los trabajos para esta misma vida, ven al final que ha sido un esfuerzo inútil. Hay malicia en esta observación. Rousseau pensaba que hay que gozar del presente y no sacrificarlo a un porvenir que la nada se tragará. En realidad, no es el despecho de haber trabajado en vano lo que hace detestar la muerte, y ese rechazo no es universal. Pero el caos es que buena cantidad de viejos se aferran a la vida, aún después de haber perdido toda razón de vivir. Dice, pero el caso es que buena cantidad de viejos se aferran a la vida aún después de haber perdido toda razón de vivir. Continúa. He descrito en Una muerte muy dulce la forma en que mi madre a los 78 años se aferró a ella hasta su último suspiro. La condición biológica del sujeto, lo que se llama con una palabra vaga su vitalidad, es pues lo que decide su rebeldía o su consentimiento. Tan creyente como mi abuela, mientras que ésta consideró un descanso abandonar este mundo, mi madre tuvo un miedo animal a la muerte. Muchas personas de edad conocen el miedo, y tener miedo es realizar en el propio cuerpo la negativa a morir. Lo que suele endulzar la muerte de los viejos es que la enfermedad acaba de agotarlos y también
que no se dan cuenta de lo que les sucede. Sin embargo, hay también muertes lúcidas y apacibles, cuando física y moralmente se ha extinguido todo deseo de vivir. El viejo prefiere un sueño eterno a la lucha o al tedio cotidianos. La prueba de que en la vejez la muerte no parece el peor de los males es la cantidad de viejos que deciden terminar con su vida. En las condiciones que la sociedad ofrece a la mayoría de ellos, sobrevivir es una prueba inútil y se comprende que muchos opten por abreviarla. Gracias, Pues, Mercedes. es un capítulo... En las condiciones que la sociedad ofrece a la mayoría de ellos, sobrevivir es una prueba inútil y se comprende que muchos opten por abreviarla. Otra vez, el problema no es la vejez. Es un capítulo extraordinario. El problema es las condiciones de indignidad en las que una sociedad explotadora, en este caso la nuestra, el capitalismo, nos hace vivir ese último tramo de la existencia, ¿no? Bueno, yo creo que lo dejamos aquí, no tiene sentido empezar el capítulo nuevo. Espero que os haya removido el capítulo, creo que es un capítulo muy duro, pero muy poderoso. Y no olvidéis las recomendaciones para vuestras lecturas falleras, ¿vale? Anotadas. Anotadas. Un inciso, Jorge, en el libro de las palabras de Sartre, Sí. en la contraportada, dice, se ha dicho que desde las confesiones de Rousseau, es que enlaza los dos libros, se ha dicho que desde las confesiones de Rousseau nadie habló de sí mismo en una forma tan conmovedora como Jean-Paul Sartre en este relato de su infancia. Qué bueno, qué bueno. A mí me han entrado ganas ahora de leer las son dos textos y porque son ya las 9 menos 10 y no me da tiempo, ¿vale? Sí, pero va, apuntaos otro, venga, va. Va, otro más. No tenemos bastantes. Tristes Vale. ¿Cuál? Tristes trópicos. Sí, hicimos un seminario, claro. Tristes trópicos precisamente empieza citando a Rousseau. Es que al final los grandes... Confabulados. Es que los grandes confabulan entre ellos, claro. Bueno, compañeras, siempre me da mucha felicidad teneros y oíros y veros y compartir lecturas con vosotras. Seguimos aprendiendo el miércoles que viene. Igualmente. Buena semana. Gracias. Fallas a los que estéis en Valencia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.